Estaba limpiando el polvo de la repisa cuando las primeras notas se me escaparon medio cantadas, medio tarareadas. Escucha, los ángeles cantan. Dejé que la melodía se desvaneciera mientras colocaba las velitas con aroma a pino en sus soportes de vidrio. La habitación olía suavemente a canela y siempre verde, cálida y viva. Había esperado toda la temporada para sentir ese consuelo especial, el que solo llegaba cuando las luces del árbol titilaban en el rabillo de mi ojo. Julián estaba en el garaje toqueteando otra vez la máquina quitanieves. Juraba que la correa aún aguantaría un año más, aunque a mí me parecía que estaba a punto de deshacerse. Me lo imaginé con las manos llenas de grasa mientras enderezaba el ángel en la cima del árbol. Su aureola se ladeaba un poco, pero logré equilibrarlo con cuidado. Sonreí para mis adentros recordando a la pequeña Amalia, la hija de Clara, señalándolo como cuando era niña. Abuela, el ángel está borracho. Esas risitas siempre habían sido mi adorno favorito. El teléfono vibró contra la madera pulida de la mesita. Me limpié las manos en el delantal antes de tomarlo. Un mensaje. Solo queremos una Navidad tranquila con los más jóvenes. No lo tomen a mal. No vengan. 22 palabras. Amables, incluso suaves. Pero cada una golpeaba con un aguijón más afilado que cualquier insulto. Parpadeé segura de que había leído mal. Deslicé la pantalla hacia arriba y luego hacia abajo, como si repetir pudiera cambiar el significado. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba la melodía que había estado tarareando. Lo leí otra vez, más despacio, saboreando los bordes de cada frase, hasta que mi estómago dio un vuelco. Solo queremos una Navidad tranquila con los más jóvenes. Como si Julián y yo fuéramos intrusos, ruido que interrumpía la imagen verdadera de la familia. No lo tomen a mal. Pero ¿cómo más podía tomarlo? No vengan. 3 palabras que cerraron la puerta sin dejarme una rendija para abrir. El teléfono temblaba en mis manos no por la edad, sino por una furia mezclada con incredulidad. Me dije que tal vez era un error, una mala elección de palabras. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Abrí el chat familiar, el que usábamos para compartir listas de compras, fotos de Amalia, planes de fiestas. Mi pecho se apretó al deslizar. Mi nombre había desaparecido. Borrado. No solo descartado en privado, sino eliminado públicamente como tiza lavada de un pizarrón. Me senté con fuerza en las escaleras, el oropel rozándome el hombro como si se burlara de la alegría que había intentado tejer en la casa. Por un momento me sentí desnuda, no de 68 años, sino de 16 otra vez, la chica excluida de la fiesta fingiendo que no quería ir. Pero esta vez no eran compañeritas de escuela, era mi propia hija. La vergüenza llegó antes que la tristeza. Ese calor ardiente de darte cuenta de que ya no eres bienvenida ni siquiera tolerada. Intenté imaginar a Amalia preguntando dónde estábamos y la respuesta tranquila de Clara. Querían un descanso este año. Mi garganta se cerró. ¿Qué historia contarían sobre nosotros? Que éramos demasiado ruidosos, demasiado viejos, demasiado. Escuché el leve roce de la puerta del garaje Julián, moviendo algo pesado sobre el cemento. Presioné el teléfono boca abajo en mi regazo, limpiándome los ojos rápidamente como si estuviera ordenando antes de que entrara. El aire frío lo siguió cuando abrió la puerta con nieve, aún pegada a su chamarra. Sacudió las botas en el umbral, murmurando sobre la tormenta que se acercaba. El árbol quedó chido, dijo distraído limpiándose las manos con un trapo. Forcé una sonrisa, los labios temblando. El ángel está firme este año, asintió satisfecho. Te dije que solo necesitaba un empujoncito. Quise mostrarle el mensaje entonces, dejar que compartiera el peso que me aplastaba el pecho. Pero las palabras se atascaron densas e inmóviles. En cambio, escondí el teléfono bajo un trapo de cocina doblado en la barra, como si ocultarlo pudiera hacer el mensaje menos real. Mientras hablaba de la quitanieves, mis pensamientos latían al ritmo de esa frase. No vengan.
Las luces del árbol parpadearon una vez y en ese momento el calor de la habitación ya no me pertenecía. Esa noche no pude dormir. Las luces del árbol titilaban en su ritmo lento, rojo, luego dorado, luego blanco, como si nada hubiera cambiado. Pero las palabras en mi teléfono latían más fuerte que cualquier brillo en la sala. Las repetía en mi mente como quien pasa la lengua por un diente roto, doloroso, pero irresistible. Solo queremos una Navidad tranquila con los más jóvenes. No lo tomen a mal. No vengan. La frase era casi delicada, pero traía el escozor de una bofetada. Si Clara me hubiera gritado, tal vez habría tenido algo contra qué pelear. Pero envolvió su rechazo en cortesía, y eso lo hacía más cortante. No me dejaba espacio para discutir, solo silencio. Mis pensamientos vagaron hacia atrás, revisando años de momentos similares que había ignorado. Una Navidad no hace tanto horneé 3 docenas de galletas de jengibre desde cero. Todavía recuerdo la harina espolvoreada en la mesa, el olor a nuez moscada pegado a mi delantal. Clara dio un mordisco y sonrió con demasiada fuerza. «¡Qué tradicionales!», dijo su voz ligera pero cortante. «Estamos intentando reducir los dulces para los niños». Me reí en ese momento limpiando migajas de la mesa, aunque mis mejillas ardían. Hace 2 años llevé un álbum de fotos a su casa lleno de imágenes de Clara de niña sin dientes frontales. Su primera obra escolar el verano que usó una corona de girasoles. Pensé que a Amalia le gustaría hojearlo. Clara cerró la tapa con suavidad y dijo: «No la abrumemos con tanta historia familiar ahora. Todavía está adaptándose a nuestra rutina». Asentí fingiendo entender mientras el álbum quedó intacto junto al sofá hasta que lo llevé de vueltas a casa. Y el verano pasado, tras ver un kit de ciencias en una tiendita del centro, lo compré para Amalia. Imanes, un prisma, una lupa para la luz del sol, nada electrónico, nada ruidoso, solo algo para despertar su curiosidad. Clara arrugó la nariz. «No es para su edad», dijo. «Queremos limitar el pensamiento relacionado con pantallas». Pantallas. El kit no tenía pilas ni enchufe. Nunca salió de su caja. Cada recuerdo se apilaba como leña seca, esperando la chispa del mensaje de esta noche para encenderse. Ya no me sentía solo, no bienvenida. Me sentía descartada, apartada con suavidad suficiente para que nadie pudiera acusarlos de crueldad, pero con firmeza para que no hubiera error. Volví a tomar el teléfono incapaz de resistir. El chat familiar seguía en silencio, mi nombre aún ausente. Por instinto abrí la página de redes sociales de Clara. La publicación más reciente me quitó el aliento. Una foto de su sala, el árbol perfectamente decorado, las medias alineadas con precisión en la repisa. El pie de foto decía: «Por fin una Navidad tranquila este año». Las palabras se metieron bajo mi piel. Eran públicas, permanentes, disponibles para que extraños y conocidos asintieran. En minutos ya había likes y comentarios. Los padres de Víctor habían dado su aprobación. También los compañeros de trabajo de Clara. Me quedé mirando la pantalla hasta que las imágenes se nublaron. Tranquila. Como si mi presencia fuera ruido, desorden, caos. Dejé el teléfono, pero las palabras se quedaron conmigo. Cerré los ojos e intenté calmar mi respiración, pero solo veía el largo hilo de años en los que me había volcado en su vida, y ahora borrada con un pie de foto desechada con una sonrisa. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del calentador. Arriba los pasos de Julián crujían mientras se metía en la cama. Me quedé en el sofá con los ojos abiertos a los colores cambiantes de las luces, sabiendo que el sueño no vendría. En algún lugar dentro de mí, una verdad que había evadido por mucho tiempo se acercaba esperando a que dejara de fingir. Y cuando Julián entró del frío, la noche siguiente, supe que ya no podría ocultarlo. La nieve comenzó temprano esa noche, copos gordos cayendo bajo la luz amarilla del porche. Me senté en el escalón más bajo de las escaleras, el teléfono, aún escondido bajo un trapo en la barra. Había intentado mantenerlo enterrado, pero su peso solo crecía.
Mis manos descansaban en mi regazo, los dedos entrelazados como si pudiera contener el mensaje con pura voluntad. La puerta crujió al abrirse y una ráfaga de frío siguió a Julián al pasillo. Sacudió las botas, se quitó la nieve de la chamarra y maldijo al cielo. «Ya está cayendo más fuerte», murmuró. Se veía cansado pero firme como siempre después de horas toqueteando algo mecánico. Quise quedarme callada, protegerlo al menos un poco más. Pero el silencio dentro de mí se rompió al mirarlo a la cara. Mi garganta cedió y antes de que pudiera detenerme, solté: «Julián, este año no nos quieren ahí». Se quedó quieto a medio paso con un guante a medio quitar. ¿Cómo que no? Tomé el teléfono y se lo di. El trapo cayó al suelo con un suspiro suave. Lo tomó y leyó las palabras despacio con el ceño fruncido. Cuando terminó no parecía sorprendido. Eso fue lo que más me deshizo. Me devolvió el teléfono y dijo en voz baja: «Si no quieren calor, que aprendan lo que están rechazando». Su calma se sentía como resignación, como si lo hubiera visto venir mucho antes que yo. Las lágrimas nublaron mi visión. Seguía pensando que tal vez era yo. Susurré. Que tal vez me preocupé demasiado, di demasiado. Pensé en el mes en que Clara y Víctor compraron su primera casa. Escribimos un cheque para cubrir lo que el banco no quiso. Pinté la habitación de huéspedes yo misma con pintura azul clara, hasta que me dolieron los brazos, para que no tuvieran que contratar a nadie. A nadie. Recordé las noches que manejé al otro lado de la ciudad, cuando Amalia estaba enferma, meciéndola mientras ellos intentaban dormir, susurrando canciones de cuna que calmaban su fiebre. Cada recuerdo se apilaba contra mí ahora. La manta de bebé que tejí antes de que naciera. Amalia desaparecida del cunero, una semana después de su llegada. La semana de comida que preparé tras el segundo aborto de Clara, dejada intacta en su congelador. Las mañanas de fiestas que ajustamos a sus horarios para que sus planes siempre fueran primero. No sé cómo dejar de dar, dije. Mi voz temblaba, pero no por el frío. Es lo único que he sabido hacer por ella. Julián se sentó a mi lado en el escalón. No me tocó al principio, solo dejó que el silencio se asentara. Finalmente puso su mano sobre la mía, firme y anclante. «Diste porque la quieres, pero el amor no es una deuda, no es algo que puedan borrar con una frase». Negué con la cabeza. «Aunque así se siente». 3 palabras y de repente nada de eso importó. «¿Importó?», dijo. «Importó entonces. Importó para Amalia. Importó para nosotros. Y si no lo ven ahora, eso es problema de ellos, no tuyo». Las luces del árbol parpadearon desde la sala proyectando colores tenues sobre la barandilla. Las miré recordando a la niña que chillaba al ver los adornos, la joven, a la que brindamos en su boda, la madre que ahora escribía: «No vengan», como si no fuera nada. Me recargué en el hombro de Julián agotada. Su firmeza era lo único que evitaba que me deshiciera por completo. Pero incluso mientras sostenía mi mano, supe que el mensaje había cambiado algo permanente en mí. No podía volver a creer que esto era temporal. Y no podía detener la marea de recuerdos que surgía, cada uno haciendo la misma pregunta sin respuesta, mientras pensaba qué hacer después. El sueño fue escaso esa semana. Cada noche me quedaba quieta junto a Julián, pero mi mente nunca descansaba. Vagaba hacia atrás por los años sacando fragmentos de la infancia de Clara, como quien saca adornos de una caja, algunos brillantes, otros rotos. La recordé a los 3 años aferrándose a mi falda mientras intentaba cocinar la cena. Hundía su carita en la tela y decía: «No te vayas, mami», si siquiera me acercaba al fregadero. En ese entonces, su necesidad de mí parecía infinita, un lazo que nos ataba tan fuerte que a veces me preguntaba si alguna vez volvería a respirar sola. Pero también lo atesoraba. Yo era todo su mundo y ella era el mío. Recordé su primer día de kinder, su manita en la mía sudada por los nervios. Lloró en la puerta del salón sin querer soltarme. Me agaché
Le alisé el cabello, le susurré que sería valiente. Cuando finalmente me soltó, entró con la barbilla en alto mirando atrás, solo una vez, para despedirse con la mano. Guardé esa despedida en mi corazón por días. Y luego su graduación años después, la música resonando un mar de togas, su sonrisa, al cruzar el escenario. Aplaudí hasta que me dolieron las palmas. Ella me buscó entre la multitud, y cuando nuestros ojos se encontraron vi orgullo, tal vez incluso amor. Ese recuerdo debería haber sido suficiente para suavizar lo que vino después, pero solo hacía que la distancia ahora se sintiera más afilada. Me senté en el silencio preguntándome dónde se había torcido la línea. ¿Cuándo dejó de buscar mi mano? ¿Cuándo mi presencia se volvió una carga en lugar de un consuelo? La había asfixiado con demasiado amor. Me quedé demasiado cerca cuando debía retroceder. Pensé en los innumerables almuerzos que preparé, las tareas que supervisé, las charlas nocturnas cuando era adolescente, y creía que el mundo se acababa por una pelea tonta con una amiga. Tal vez me hice demasiado disponible, demasiado fácil de dejar de lado, una vez que ya no me necesitaba. Ese pensamiento me llevó al recuerdo de mi última visita a su casa. Clara me pidió que subiera unas cajas del ático mientras cocinaba la cena. Subí las escaleras angostas, el polvo levantándose con cada paso, el aire cargado de cedro y papel viejo. En un rincón vi una pila de papel de envolver familiar, regalos que yo había dado aún intactos, nunca abiertos. Uno era el álbum de fotos que pasé horas organizando cada imagen etiquetada con mi letra cuidadosa. Otro era el kit de ciencias que compré para Amalia. Y ahí bajo los demás estaba un suéter que tejí verde bosque, el color que Clara alguna vez insistió que la hacía sentir segura. La etiqueta aún estaba puesta. Toqué el hilo con las yemas de los dedos y sentí un vacío extenderse dentro de mí. Ella había aceptado los regalos con sonrisas educadas, agradecimientos que ahora se sentían como líneas ensayadas, pero nunca los quiso. Nunca quiso lo que yo puse en ellos. De pie en su ático rodeada de pedazos míos sin abrir, tragué el dolor y bajé las cajas como si nada estuviera mal. Esa noche cenamos, reímos sobre un programa que le gustaba, y me dije a mí misma que no lo tomara personal. Pero ahora sabía más. El mensaje en mi teléfono solo había nombrado en voz alta lo que había sido cierto por años. El ángel en mi árbol parpadeaba débilmente en la esquina, mientras volvía al presente. Miré su aureola ladeada y me pregunté cuánto tiempo había estado yo tan bien, inclinándome fingiendo que mi equilibrio era firme. Y cuando me levanté de las escaleras esa noche, el pensamiento se asentó más pesado que cualquier nevada afuera. Tal vez solo me quisieron hasta que dejé de ser útil. El ángel se ladeó otra vez. Ya lo había enderezado 2 veces esa semana, pero cada vez que pasaba por el árbol, parecía inclinarse un poco más su aureola, torciéndose como si también hubiera perdido el equilibrio. Me paré frente a él con las manos en las caderas, recordando el año en que Amalia lo notó primero. Tenía 6 años brincando en puntitas con su pijama navideña, señalando con un chillido de alegría: «Abuela, el ángel está chueco». La levanté sus manitas agarrando mis hombros y la dejé ajustar la figura ella misma. Estaba tan orgullosa cuando lo enderezó el brillo de las luces del árbol, haciendo brillar sus ojos. Ese pequeño momento había sido la alegría más pura, una tradición nacida sin planearlo. Ahora, al mirar el rostro inclinado del ángel, supe que nadie lo notaría. Amalia no correría por mi puerta este año. Clara no pondría los ojos en blanco y reiría cuando insistiera en conservar los adornos viejos. La sala estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de las luces y el murmullo del calentador. Extendí la mano y estabilicé al ángel otra vez, pero mi mano se quedó ahí, presionando su vestido de tela rígida. Mi garganta dolía. ¿De qué servía arreglar algo cuando nadie estaría aquí para verlo? Detrás de mí escuché el tintineo de una taza en la barra.
Julián había entrado en silencio, el cabello aún húmedo por la nieve que se había sacudido afuera. Traía el peso del aire frío consigo, aunque su expresión era calma, firme como siempre. «Llevas 1 hora mirando ese árbol», dijo sentándose a la mesa con su café. «Se siente como tal», respondí sin apartarme. «No se queda derecho». Julián tomó un sorbo lento observándome por encima del borde de la taza. «A veces nosotros tampoco». Eso casi me hizo reír, pero el sonido se quedó en mi pecho. Me hundí en el sofá jalando la cobija sobre mi regazo, aunque la habitación estaba cálida. Mi cuerpo se sentía pesado, como si las palabras del mensaje de Clara se hubieran asentado en mis huesos. Julián dejó su taza. «Elena». Su voz era suave pero sin titubeos. «Si no nos quieren ahí, no nos quedemos aquí actuando como si nos hubieran robado. Podemos celebrar por nosotros». Lo miré. Su rostro estaba tranquilo, casi práctico, pero había algo en sus ojos que no veía desde hacía tiempo. Determinación. «¿Por nosotros?», pregunté medio incrédula. Asintió. «¿Por qué no? Hemos pasado toda la vida doblándonos a sus planes, sus horarios, sus humores. Tal vez es hora de hacer algo diferente. Algo nuestro». Quise discutir, decirle que se sentiría como huir, como admitir la derrota. Pero las palabras no llegaron. En cambio pensé en el ángel torcido una y otra vez, hasta que alguien se preocupara lo suficiente por enderezarlo. Tal vez no se trataba de quién lo notara. Tal vez se trataba de si podía vivir con él inclinado para siempre. Jalé la cobija más fuerte y miré a Julián, su mano descansando firme en la mesa. Por primera vez desde que llegó el mensaje, un destello de posibilidad se agitó dentro de mí. Y cuando él sonrió levemente, como si leyera mis pensamientos, sentí el cambio más leve en el aire, el comienzo de algo que no me había permitido imaginar. A la mañana siguiente, la casa estaba envuelta en un silencio que solo trae la nieve, cuando incluso el aire parece reacio a moverse. Entré a la cocina en pantuflas y encontré a Julián, ya en la mesa con una fina línea de vapor, subiendo de su taza. Había servido una segunda taza deslizándola hacia mi lugar habitual, sin decir palabra. Me senté, mis manos rodeando la cerámica caliente, y bebimos al unísono. Por un rato ninguno habló. Las luces del árbol seguían parpadeando débilmente desde la otra habitación, pero ya no parecían festivas, solo tercas, como un recordatorio de algo que no nos permitían tener. Finalmente Julián carraspeó. Elena dijo: «¿Y si nos vamos este año?», parpadeé las palabras tardando en registrarse. «¿Irnos?», asintió firme como siempre. «Solo nosotros. Algún lugar diferente, algún lugar tranquilo». La sugerencia dolió al principio, como si estuviera renunciando a la idea misma de familia. Dejé mi taza más fuerte de lo que pretendía. «Parecerá que estamos huyendo», dije, como si lo hubiéramos aceptado. Julián no se inmutó. «No le debemos pruebas a nadie. Huir es cuando tienes miedo». «No tengo miedo. Estoy cansado». Quise discutir, pero sus palabras tocaron un lugar más profundo que la lógica. Envolví mis dedos en la taza otra vez mirando la superficie oscura del café. «Se siente mal», susurré. «Como si los dejáramos ganar. No nos querían ahí», dijo suavemente. «Entonces, ¿por qué seguimos aquí sentados como si esperáramos permiso para vivir?» Su calma me desconcertó porque una parte de mí quería aferrarse al dolor, mantenerlo vivo para no admitir lo vacía que me sentía. Pero no se detuvo ahí. Se recargó observándome con cuidado y entonces su boca dibujó la más leve sonrisa. «Hay algo que nunca te dije», dijo. Lo miré de golpe. «¿Qué quieres decir?» «Por años he estado apartando dinero», dijo. «No para ellos, para nosotros, para un viaje algún día. No sabía cuándo, no sabía dónde, pero sabía que lo necesitaríamos». Las palabras me tomaron desprevenida. «Para nosotros», repetí como si la idea misma fuera extraña. Asintió. «Has pasado toda tu vida dando». Cada peso extra fue para Clara y Víctor, colegiaturas, su primera casa, regalos. Quería algo intacto. Algo que no pudieran tocar, no importaba cuántas veces sonara el teléfono.
Lo miré dividida entre gratitud y culpa. Mi primer instinto fue protestar. Pero, ¿y sí? No dijo con firmeza. Basta de ¿y sí? Esto no es sobre ellos, es sobre nosotros. Nos queda tiempo, Elena. ¿Quieres pasarlo esperando migajas o quieres pasarlo viviendo? Sus ojos sostuvieron los míos firmes e inquebrantables, y por primera vez no encontré defensa. La idea de un viaje solo nosotros, sin obligaciones, sin rechazos corteses, se sentía peligrosa, casi demasiado brillante para mirarla. Pero una parte de mí la anhelaba. Levanté la taza a mis labios otra vez, escondiendo el temblor en mis manos. El café estaba tibio, pero me estabilizó. Y mientras el pensamiento de escapar titilaba en mí frágil pero innegable, me di cuenta de que el ángel en el árbol no era el único listo para ser enderezado. Esa tarde Julián trajo la laptop a la mesa de la cocina y la puso entre nosotros como un secreto, esperando ser revelado. Vi la pantalla encenderse, mis dedos aún rodeando el café ya frío. San Miguel dijo su tono casual, pero sus ojos agudos. Las montañas, siempre quisiste verlas en invierno. Parpadeé. Julián, no podemos solo. Sí podemos, interrumpió firme pero no cruel. No es huir, es darnos algo que no pase por la aprobación de nadie más. Abrió una página web deslizando por filas de cabañas y refugios escondidos entre laderas blancas y bosques de pinos. Una imagen me detuvo en seco. Un refugio encaramado contra una colina, su tejado cargado de nieve, luz dorada cálida, derramándose de ventanas altas. Adentro vigas de madera, una chimenea de piedra, tapetes tan gruesos que podrían tragarse los pies descalzos. Casi podía escuchar el crepitar de los troncos, el silencio de la nieve afuera. «Es hermoso», susurré. «Está disponible», dijo haciendo clic. «Pero solo queda una fecha». Las palabras me golpearon como un augurio. Una última oportunidad colgando frente a nosotros. Mi pulso se aceleró. Pero entonces la culpa subió. El costo destelló en la pantalla más alto que cualquier cosa que hubiéramos gastado en nosotros mismos. Mi garganta se cerró. «Es demasiado», dije rápido. «Piensa en lo que podrías hacer por ellos, por Amalia, por Clara y Víctor». Julián se recargó cruzando los brazos sobre el pecho. Siempre pensamos en ellos. Cada peso extra, cada hora libre, cada gota de energía, todo ha ido a su comodidad. Esta vez es para la nuestra. Sus palabras resonaron en la cocina silenciosa. Quise protestar otra vez, pero mis defensas eran frágiles, desgastadas por años de dar. Pensé en el ático lleno de regalos sin abrir los mensajes ignorados. El silencio que seguía cuando me hacía más pequeña por ellos. ¿De qué había servido todo ese sacrificio? Miré la foto del refugio otra vez. La nieve afuera parecía intacta, limpia, sin huellas. Un fuego ardía en la chimenea esperando. Nos imaginé ahí juntos sin expectativas, sin conversaciones tensas, sin despidos corteses. Solo calor. Mi mano flotó sobre el ratón. La mirada de Julián se mantuvo firme, esperando mi decisión. No empujaba, ofrecía. Eso lo hacía más difícil y más fácil a la vez. Finalmente, hice clic. La pantalla cambió a un formulario de reserva. Mi corazón latía fuerte mientras llenábamos nuestros nombres, las fechas, el pago. Cuando apareció la confirmación se sintió casi irreal. Letras en una pantalla, pero cargando el peso de una decisión atrasada por años. «Listo», dijo Julián en voz baja. Exhalé temblorosa, pero más ligera. La culpa aún rondaba susurrando que había traicionado mi papel de madre, de abuela. Pero debajo había algo más que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Julián extendió la mano sobre la mesa cubriendo la mía con la suya. Elena dijo suavemente: «No tienes que ganarte la alegría». Ya no. Apreté sus dedos, mis ojos fijos en la imagen brillante del refugio. La nieve barría la fotografía digital, blanca e infinita. Por primera vez en semanas el futuro no se sentía como un muro oprimiéndome. Se sentía como una puerta entreabierta esperando. Y cuando cerré la laptop,
La decisión brilló dentro de mí llevándome a los días por venir, como si algo largamente dormido hubiera despertado al fin. Al día siguiente manejamos al centro las calles ya llenas de compradores de última hora villancicos, sonando débilmente desde los altavoces en los postes de luz. Esperaba sentirme fuera de lugar como impostora caminando por pasillos que este año no eran para mí. Pero mientras Julián empujaba el carrito y yo pasaba los dedos por las filas de oropel y listones, sentí algo moverse, un destello de anticipación que pensé había enterrado para siempre. No elegimos mucho. Nada de cajas enormes, nada de juegos elaborados. Solo guirnaldas de siempre verde que olían ligeramente a pino, un puñado de adornos dorados que atrapaban la luz como gotas de sol y una botella de champán que no habíamos abierto en años. Sostuve las esferas de vidrio en mi palma, maravillándome de su simplicidad. No eran para la aprobación de Clara, ni para impresionar a Víctor, ni para hacer sonreír a Amalia al instante. Eran para nosotros. Mientras pagábamos, miré a Julián. Se veía a gusto tarareando por lo bajo, mientras la cajera embolsaba nuestras cosas. Ese tarareo me golpeó. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que lo escuché hacer música sin pensarlo? Demasiado. En casa extendí las guirnaldas por la repisa tejiéndolas sueltas en lugar de preocuparme por la perfección. Los adornos fueron a una caja pequeña listos para llevar a San Miguel. Serví café para ambos en las tazas agrietadas que teníamos desde nuestro primer departamento. Y por primera vez en semanas, mi pecho se aflojó. Deberíamos invitar gente, dije de repente, sorprendiéndome incluso a mí misma. Julián levantó la vista desde donde probaba el corcho de la champán. ¿Gente? ¿No familia? Dije rápido, casi a la defensiva. Solo gente que ha sido buena. Vecinos, amigos viejos. Gente que nunca nos hizo sentir como carga. Inclinó la cabeza considerando. Luego sonrió, como la señora Ramírez de la calle. Todavía me lleva sopa cada vez que le arreglo el calentador. Y tu viejo colega de la fábrica, añadí. El que te mandó esa tarjeta después de tu cirugía. Sí, dijo asintiendo lentamente. Gente que nos ve. Las palabras se asentaron cálidas entre nosotros. Me di cuenta entonces de que esta Navidad no tenía que ser sobre lo que habíamos perdido. Podía ser sobre lo que aún teníamos y quién siempre había estado dispuesto a estar a nuestro lado, sin condiciones. Pensé en los años que nos moldeamos a las preferencias de Clara, cuidadosos, de no abrumar, de no dar ni demasiado ni muy poco. Ahora, sin esas restricciones, me sentía más ligera. Libre, incluso. Ajusté una de las guirnaldas y vi mi reflejo en el espejo sobre la repisa. Mis ojos estaban cansados, sí, pero brillaban de una manera que no había visto en años. Esa noche, mientras empacaba los adornos en papel de seda, sentí algo firme regresar a mí. Y mí, no la esperanza desesperada por aceptación que había guiado tantas de mis fiestas antes, sino una chispa que me pertenecía solo a mí. Y cuando puse la caja junto a la puerta lista para llevarse a un nuevo capítulo, supe que no estábamos huyendo de la Navidad, estábamos construyendo una diferente. El refugio brillaba como si nos hubiera estado esperando. La nieve pesaba en los aleros, las linternas alineaban el camino, su luz, titilando contra los montones de nieve. Adentro el aire estaba cálido con aroma a cedro y especias. Esa tarde extendí mi vestido turquesa sobre la cama alisándolo con cuidado. Lo había comprado hace 3 años para una fiesta navideña que nunca ocurrió. Esa noche al fin me lo puse. La tela brillaba en la luz del fuego y por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. Julián ajustó su corbata polvorienta por años de olvido, pero aún elegante, y recibimos el primer golpe en la puerta. La señora Ramírez llegó con su sonrisa lenta y cuidadosa, trayendo una canasta de panecillos caseros. Detrás de ella vinieron 2 viejos compañeros de trabajo de Julián, seguidos por un vecino que siempre saludaba desde el otro lado de la reja, pero rara vez se quedaba. Cada rostro que aparecía en la puerta traía la misma expresión gratitud por ser invitado,
deleite al ver el refugio. Un cuarteto comenzó a tocar en la esquina sus cuerdas, llenando la sala de vigas altas con calor. Colas de langosta y papas gratinadas llegaron del servicio de catering, humeando en la mesa larga que vestimos con manteles simples y ramitas de siempre verde. Las copas tintinearon al servir el champán. Las risas subieron rápido, libres, sin el peso de la pretensión. Me moví entre los invitados aceptando abrazos, escuchando historias, poniéndome al día con vidas que habían rozado la nuestra, pero nunca se entrelazaron hasta ahora. Una y otra vez escuché el mismo estribillo. Esto se siente como Navidad. Una invitada tomó mis manos y susurró. Es la mejor Navidad que he tenido en años. Le creí. En la mesa Julián levantó su copa, su voz firme, pero tocada por la emoción. Por la amistad, dijo. Por la bondad. Por la alegría que no pide nada a cambio. Por la alegría repitieron todos la palabra cruzando la sala como una promesa. Me recargué dejando que la música me envolviera, y por un momento me sentí suspendida en luz. No había tensión, ni juicios callados, ni silencios cuidadosos para evitar pisar el orgullo de alguien. Solo calor. Solo pertenencia. Mientras la noche se alargaba, reí más de lo que había reído en años. Risa de verdad del tipo que sacude el pecho y se derrama sin disculpas. Me vi reflejada en la ventana una vez, el turquesa de mi vestido brillando contra el vidrio. Por un instante no me reconocí. Luego sí. Era la mujer que solía ser antes de aprender a medir cada gesto contra si sería aceptado o rechazado. Más tarde, cuando los platos se recogieron y el cuarteto guardó sus instrumentos, un silencio se asentó sobre el refugio. El fuego ardía bajo los últimos invitados poniéndose abrigos y bufandas. Cada uno se fue con un apretón de mi mano, una sonrisa que se prolongaba. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé en el brillo suave de la sala, mi vestido, brillando débilmente en la luz del fuego. Mi pecho dolía, pero no por pérdida. Por plenitud. Y cuando Julián vino a pararse a mi lado, deslizando su brazo alrededor de mis hombros, me di cuenta de que la noche nos había dado algo que pensé que habíamos perdido para siempre. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó por el piso del refugio suave y dorada contra los restos de la noche anterior. Las copas secaban en la barra, las guirnaldas colgaban un poco chuecas y el leve aroma a mantequilla y cedro permanecía en el aire. Llevé mi teléfono a la mesa con mi café, sin esperar mucho más que algunos agradecimientos corteses de nuestros invitados. En cambio, la pantalla estaba viva con notificaciones. Fotos de la noche ya circulaban por redes sociales, imágenes de la sala iluminada por el fuego, el cuarteto en la esquina, Julián, con su copa levantada y yo en mi vestido turquesa, a media risa. Me detuve en esa foto sorprendida. Mi rostro estaba inclinado hacia las atrás, los ojos arrugados, la boca abierta en alegría. Era sin guardia, sin pulir nada, como las sonrisas cuidadosas que me había entrenado para dar en las cenas de Clara, cuando nunca quería parecer demasiado sentimental, demasiado necesitada, demasiado. Esto era diferente. Se veía real. Comentario tras comentario corrían bajo las fotos. ¡Qué noche tan hermosa! Parece mágica. Ojalá hubiera estado ahí. Una mujer que apenas conocía había escrito: la mejor Navidad en mi memoria, gracias Elena y Julián. Y entonces lo vi, palabras de una extraña alguien etiquetado por uno de nuestros invitados. Ojalá mis padres fueran como ellos. Las miré hasta que las letras se nublaron. Algo profundo dentro de mí cambió, una mezcla extraña de orgullo y dolor. Por años me había doblado intentando ser suficiente para mi propia hija, creyendo que si solo daba más, esperaba más, me callaba más, ella me vería. Y aquí estaba una extraña alguien que nunca la había compartido una comida en mi mesa, reconociendo en una sola fotografía lo que Clara había descartado por años. Julián entró detrás de mí frotándose la nuca, aún despeinado por el sueño.
¿Qué es todo eso?, preguntó inclinándose sobre mi hombro. Fotos de anoche, dije suavemente. Ya están por todos lados. Entrecerró los ojos a la pantalla, luego soltó una risita. Mírate, Elena. ¿Te ves feliz? Lo estaba, susurré, casi sorprendida por la verdad. Deslizamos juntos deteniéndonos en videos del cuarteto, clips cortos del brindis amigos, sonriendo mientras levantaban sus copas. Cada uno brillaba con un calor que no había visto en mucho tiempo. No era forzado, no era medido. Era simplemente alegría capturada, de una manera que no sabía que aún era posible. Cerré el teléfono después de un rato y lo puse boca abajo en la mesa. Mi pecho se sentía más lleno de lo que había estado en meses, como si algo largamente hambriento finalmente hubiera sido alimentado. Por primera vez no me importó si Clara veía esas fotos o no. No eran prueba, no eran anzuelo. Eran pedazos de una vida que le pertenecía a mí y a Julián, cosidos con risas y bondad. Julián besó la cima de mi cabeza y se movió hacia la ventana abriendo la cortina para revelar el amplio paisaje de montañas nevadas. Lo hicimos bien, ¿verdad?, dijo. Sonreí levemente dejando que sus palabras se asentaran. Habíamos hecho más que bien. Habíamos recuperado algo que pensábamos perdido. Y mientras las montañas capturaban la luz de la mañana, supe que el silencio no duraría. La mañana después de la fiesta desperté con un sonido que no pertenecía a las montañas, el zumbido constante e insistente de mi teléfono, vibrando contra la mesita de noche. Por un momento pensé que era una alarma, pero al abrir los ojos la pantalla brillaba con números que me congelaron en mi lugar. 69 llamadas perdidas, todas de Clara. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo salvaje pensé que algo le había pasado a Amalia. Me senté demasiado rápido, mi respiración entrecortada, y abrí el teléfono. Pero no era una alerta de emergencia, no era una súplica por ayuda. Eran mensajes apilados uno sobre otro, cada uno más frenético que el anterior. Estaban ustedes en Valle. ¿Por qué no nos dijeron que se iban? No lo quisimos decir así, mamá. Lo entendiste mal. Por favor, regresa la llamada. Deslicé mi pecho apretándose con cada línea. El tono no era de tristeza, no era de disculpa, era de pánico. Julián se movió a mi lado rodando hacia un costado. ¿Qué pasa?, murmuró con la voz espesa por el sueño. Le mostré el teléfono para que lo viera. Parpadeó ante la pantalla, luego soltó un silbido bajo. 69 llamadas, dijo sentándose lentamente. Eso es un récord. Tragué aún mirando los mensajes. Suena desesperada. Me estudió con cuidado. No desesperada por nosotros, Elena. Desesperada por lo que hicimos. Fruncí el ceño insegura. ¿Qué quieres decir? Tomó sus lentes, poniéndoselos su voz, firme pero afilada. No están arrepentidos. Están sorprendidos. Sorprendidos de que no suplicáramos, de que no nos quedáramos en esa casa con el árbol, esperando como adornos descartados. Sorprendidos de que tuviéramos una vida sin ellos. Las palabras cortaron mi niebla. Leí los mensajes otra vez con su tono en mis oídos. No lo quisimos decir así. No. Lo siento. No los queremos. Solo un intento frenético por deshacer lo que se había hecho visible, que Julián y yo podíamos vivir y vivir bien sin su permiso. Mi pulgar flotó sobre el botón de llamada, pero lo dejé caer en mi regazo. El teléfono vibró otra vez, otra llamada parpadeando en la pantalla, su nombre brillando. Lo silencié con un toque. Julián tomó mi mano. No contestes. Todavía no. Que lo sientan. Asentí, aunque una parte de mí aún dolía. Era mi hija. El sonido de su nombre en la pantalla tiraba de mí como una vieja herida tentándome a reabrirla. Pero luego recordé los regalos sin abrir en su ático, el mensaje que nos cortó, con una sonrisa, el pie de foto sobre una Navidad tranquila. Mi pecho se endureció. Puse el teléfono boca abajo en la mesita. La habitación volvió al silencio, salvo por el leve crepitar del fuego que dejamos ardiendo toda la noche.
Afuera la nieve caía suavemente contra la ventana sin perturbarse, sin molestarse. Julián apretó mis dedos una vez, antes de soltarlos. «Merecemos esta paz», dijo simplemente. Me recargué contra las almohadas, dejando que sus palabras se hundieran en mí. Paz. Esa era la única cosa que las llamadas no ofrecían. Ofrecían ruido pánico, excusas, pero no paz. El teléfono vibró otra vez zumbando contra la madera, pero no me moví para tomarlo. En cambio cerré los ojos y respiré el aroma a humo y pino, dejando que las montañas me recordaran qué importaba. Y cuando el zumbido finalmente se detuvo, el silencio se sintió como una armadura que no sabía que me permitía usar. Para la tercera mañana las llamadas no habían disminuido. Al contrario, se habían multiplicado desbordándose en mensajes, correos de voz, incluso emails con asuntos que sonaban como alarmas. «Por favor», responde. «Necesitamos vernos. Es importante». Me senté en la mesa de la cocina del refugio, mirando la pantalla mientras la nieve afuera se espesaba amortiguando el mundo en blanco. Cada mensaje latía con urgencia, pero ninguno traía la palabra que esperaba perdón. Ni una vez. Julián puso una taza de café fresco frente a mí y miró el teléfono. «¿Siguen en eso?» Sí, murmuré deslizando por otra cadena de mensajes. «Es interminable. Entonces no le des oxígeno», dijo sentándose en la silla frente a mí. Tomó un sorbo lento, calmado, como si la tormenta afuera perteneciera a otro mundo. Quise seguir su ejemplo, dejar que el silencio me protegiera. Pero una parte de mí aún se aferraba al dolor de la posibilidad. ¿Y si esta vez era diferente? ¿Y si la urgencia significaba algo más que vergüenza? Cuando el teléfono sonó otra vez, casi lo silencié por costumbre hasta que vi el nombre. «No, Clara». «Víctor». Dudé, luego contesté. Hola, su voz se quebró antes de formar las palabras. «Elena». Una larga pausa siguió su respiración entrecortada llenando la línea. «Sé que esto es incómodo, pero la fecha del banco nos está matando». Me congelé, que siguió rápido como si temiera que colgara. «Estamos atrasados. La hipoteca, un segundo préstamo, líneas de crédito, todo se acumuló. El banco quiere una resolución para el próximo mes. Si no...» Su aliento tembló. «Podríamos perder la casa». Apreté el borde de la mesa, mis nudillos blancos. Detrás de mí el fuego crepitó en la chimenea, un contrapunto cruel al frío que se extendía en mi pecho. «Víctor», dije lentamente. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque Clara no lo hará», soltó. «No quiere que sepas qué tan mal está. Pero necesitas saberlo. Son los únicos que pueden ayudar». Las palabras golpearon como piedras. Había imaginado muchos motivos detrás de las llamadas frenéticas: orgullo herido, arrepentimiento, una repentina comprensión de cuánto importábamos. Pero esto era otra cosa completamente. Pensé que llamaban porque... Mi garganta se cerró. Porque nos extrañaban. Silencio. Luego en voz baja. «Claro que sí. Pero ahora mismo esto es más grande. No tenemos tiempo». No pude responder. Mi mente dio vueltas desenredando años de sacrificio, el enganche que cubrimos para esa misma casa, los innumerables cheques escritos sin dudar, las horas calladas pintando paredes, cuidando a Amalia, tejiendo nuestro amor en cada rincón de sus vidas. Y ahora, después de todo su pánico, no era por amor, era por dinero. Terminé la llamada antes de darme cuenta de que mi mano se había movido. La pantalla se oscureció. Frente a mí, Julián observaba su rostro firme, pero su mandíbula tensa. «¿Qué dijo?», preguntó. Tragué el sabor amargo de la realización espeso en mi boca. «Las llamadas no son por nosotros. Son por la casa. El banco. Necesitan ayuda». Julián se recargó entrecerrando los ojos como si ya lo hubiera sospechado. «Claro que sí». Miré el teléfono, el silencio a su alrededor de repente ensordecedor. Todos esos mensajes, todas esas súplicas frenéticas, no habían sido invitaciones a sus vidas. Eran alarmas jalándonos no hacia el amor, sino hacia la obligación. Y mientras la verdad se asentaba, sentí algo cambiar dentro de mí, algo que ningún mensaje podía deshacer.
La semana siguiente, Julián y yo acordamos encontrarnos a medio camino en un pueblo pequeño donde la nieve se había derretido en un lodo gris que se pegaba a las banquetas. El café estaba tranquilo, sus tazas agrietadas apiladas detrás de la barra, el aire pesado con el olor a café recién hecho y abrigos húmedos. Llegamos temprano eligiendo una mesa en la esquina que miraba hacia la puerta. Quería verlos en el momento en que entraran. Seguía girando mi taza en círculos dejando anillos tenues de café en la mesa. Mi pecho se apretaba cada vez que la puerta se abría, aunque solo eran extraños entrando, sacudiendo nieve de sus botas. Finalmente, 10 minutos después de la hora acordada, apareció Clara. Víctor la seguía a unos pasos, su rostro pálido, los hombros encorvados, como si el frío se le hubiera metido en los huesos. Clara no me miró a los ojos mientras se deslizaba al asiento frente a nosotros. Se quitó los guantes lentamente con demasiada deliberación, comprándose segundos de silencio. Víctor se sentó a su lado, sus manos entrelazadas, los nudillos blancos. Estudié a mi hija. Su cabello estaba perfecto como siempre, pero su expresión la traicionaba. Se veía cansada, demacrada, las comisuras de su boca, tensas, como si hubiera mordido cada palabra antes de soltarla. Solo queríamos tranquilidad este año. Comenzó su voz suave, casi ensayada. Mi pecho ardía. Todas esas noches dando vueltas a su mensaje, todas esas horas preguntándome si había imaginado la crueldad estaba frente a mí, ahora envuelta en la misma suavidad falsa. No dije mi voz firme. Querían que nos fuéramos. Las palabras colgaron en el aire como escarcha. Clara parpadeó, su boca abriéndose y cerrándose de nuevo. Víctor se movió incómodo, carraspeando, pero sin hablar. El silencio se alargó. Las tazas tintineaban en otras mesas. Las cucharas rascaban contra los platos, pero en nuestra cabina el mundo se detuvo. Finalmente Clara levantó la barbilla, sus ojos destellando, con algo entre culpa e irritación. No quería sonar como sonó, dijo. Solo pensamos que sería mejor para los niños, para todos, si las cosas fueran más calmadas. Calmadas, repetí, mis manos apretando mi taza. Llamaste a nuestra presencia caos. No quise decir eso. Su voz se quebró ligeramente y presionó los labios como sellando el desliz. Víctor se inclinó hacia adelante. Estamos aquí para hablar, no para pelear. Lo miré, luego volví a Clara. Hablar requiere honestidad. Nos dijiste que no viniéramos. Eso no es un malentendido. Es exclusión. Los ojos de Clara se desviaron a Víctor, luego de vuelta a mí. Abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez la vi tambalearse. El silencio se profundizó, presionando desde todos lados. Podía escuchar mi propio latido firme e inquebrantable. Por años había suavizado cada palabra, tragado cada escozor, doblado mi ser, para que ella no sintiera incomodidad. Pero esta vez, no. Dejé mi taza con un suave tintineo. No querías tranquilidad, Clara. Querías distancia. Y la conseguiste. Su rostro palideció. Víctor se movió otra vez, su pierna rebotando bajo la mesa. Por una vez, no era yo llenando el silencio. Eran ellos expuestos bajo la verdad. Y mientras el silencio se alargaba, sentí una calma extraña sentarse sobre mí, una firmeza que no había conocido en años. Esta vez, no era yo la que retrocedía. La mesera llenó nuestras tazas, sus movimientos cuidadosos, como si sintiera que el aire en nuestra mesa era frágil. Cuando se fue, Julián metió la mano en su chamarra y sacó un sobre blanco largo. Lo deslizó por la mesa firme y deliberado hasta que quedó frente a Clara. Ella lo miró frunciendo el ceño. ¿Qué es esto? Ayuda, dijo Julián. Su voz era baja, uniforme. Víctor se inclinó hacia adelante casi aliviado, como si esperara el peso de un cheque dentro. Pero cuando Clara lo abrió, su expresión se endureció. Sacó unas páginas cuidadosamente dobladas, nombres de asesores financieros, un contacto en la cooperativa de crédito, una plantilla de presupuesto que Julián había escrito a mano. Sus mejillas se sonrojaron. Esto no es dinero, es orientación.
respondió Julián. Algo para que se paren en sus propios pies. Su voz se agudizó. Prefieren gastar dinero en viajes a la sierra que en la familia de su propia hija. El café se quedó en silencio para mí en ese instante. El ruido de los platos desvaneciéndose en el fondo. La miré mi hija, la niña que una vez sostuve contra mi pecho, que ahora me veía como si fuera su enemiga. No se trataba de nosotros, ¿verdad? Dije, mi voz firme pero no alzada. Todas esas llamadas, esos mensajes. No fue porque nos extrañaban. Fue porque necesitaban ser rescatados. Clara se estremeció, pero rápidamente lo cubrió con enojo. Eso no es justo. Nos estamos ahogando y ustedes están aquí en un refugio en la sierra, pretendiendo que están por encima de nosotros. Sentí a Julián tensarse a mi lado, pero sostuve su mirada. Mis manos temblaban no por miedo, por años de contener palabras que ahora se derramaban libres. Dejamos de suplicar que nos trataran con respeto. Dije, eso no es pretender. Es sobrevivir. Los labios de Clara se separaron como si la hubieran golpeado. Miró a Víctor buscando apoyo, pero sus ojos estaban fijos en la mesa. «No entiendes», susurró su voz de repente más pequeña. «Podemos perder la casa. ¿Sabes lo que eso significa para Amalia?» Algo se retorció dentro de mí al mencionar a mi nieta, pero me estabilicé. «Ya dimos por esa casa», dije en voz baja. «El enganche, las reparaciones, el cuidado de Amalia, las fiestas que ajustamos a su horario. Dimos y dimos hasta que desaparecimos, Clara. Y ahora esperas más sin siquiera un gracias». Víctor se movió su mandíbula tensa, pero no discutió. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas frustradas, aunque ninguna cayó. Negó con la cabeza como si las palabras no pudieran ser ciertas. Julián se inclinó ligeramente su voz. Calma medida. «No los estamos abandonando. Pero ya no los vamos a habilitar». Esto golpeó el sobre la línea en la arena. Por un largo momento nadie se movió. El sobre yacía entre nosotros ligero como papel, pero pesado como la verdad. Clara lo empujó de vuelta por la mesa, su mano temblando. «Han cambiado», escupió. No dije suavemente. «Despertamos». Su rostro se endureció, una pared cerrándose. Se levantó abruptamente la silla, raspando fuerte contra el piso, de mosaico gastado. Víctor se levantó también más lento, como si el mismo aire lo pesara. No miraron atrás mientras salían la campana sobre la puerta del café sonando aguda tras ellos. El silencio que siguió fue espeso. Miré el sobre ahora en nuestro lado de la mesa intacto. Por un momento el dolor presionó fuerte contra mis costillas. Pero debajo había algo más, algo fiero, inquebrantable. Tomé la mano de Julián. Su agarre era firme, fuerte. Y en ese agarre sentí el suelo bajo mis pies sólido, al fin listo para lo que viniera después. La campana sobre la puerta del café sonó aguda cuando Clara la empujó el aire frío, entrando tras ella. Víctor la siguió, los hombros caídos, el rostro demacrado. Luego la puerta se cerró, y el sonido de sus pasos se desvaneció en el lodo afuera. Por un largo momento no me moví. Mis manos seguían dobladas alrededor de mi taza de café, aunque ya estaba fría. La pesadez en mi pecho presionaba fuerte, pero para mi sorpresa no era aplastante, era firme, casi sólida. Una extraña liberación se entrelazaba con el dolor, como si un peso largo que llevaba sin darme cuenta finalmente se hubiera soltado. Julián exhaló lentamente, su mano aún sobre la mía. «Se acabó», dijo simplemente. Asentí, incapaz de formar palabras. Mi hija acababa de salir furiosa de mí, pero por primera vez en años no me sentí borrada. Me sentí presente, anclada aquí. A nuestro alrededor el café se había silenciado. Algunos clientes fingían revolver sus tazas o mirar menús, pero sentía sus ojos. Al principio la vergüenza ardió en mis mejillas. Luego débilmente escuché susurros. Se mantuvo firme. Murmuró alguien cerca de la barra. «Ya era hora», añadió otra voz, no sin bondad. Giré la cabeza ligeramente y capté el más breve asentimiento de una mujer sentada sola cerca de la ventana. No era lástima, era reconocimiento. Y en ese momento me di cuenta de que había sido vista tal vez
por primera vez, fuera de la lente estrecha de la familia. Me senté más derecha, el escozor en mis ojos aliviándose. La fuerza, pensé, no siempre se ve elegante. A veces es áspera, cruda, confundida con egoísmo por aquellos acostumbrados a tu rendición. La mesera volvió en silencio, deslizando la cuenta en la mesa. Sus ojos encontraron los míos cálidos y firmes. «Tómense su tiempo», dijo casi en susurro antes de seguir. Julián buscó su cartera, pero toqué su brazo. «Yo pago», dije. Mi voz sonaba diferente, más firme, segura de sí misma. Nos levantamos las patas de nuestras sillas raspando contra el suelo gastado y recogimos nuestros abrigos. Al pasar por la barra capté otro asentimiento, esta vez del barista. Pequeño, casi imperceptible, pero ahí. Aprobación. Respeto. Afuera el aire era afilado y frío, mordiendo mis mejillas. Clara y Víctor no estaban a la vista, sus huellas ya medio llenas de lodo. Respiré hondo el frío quemando mis pulmones y lo solté lentamente. La pesadez aún estaba conmigo, sí, pero debajo fluía algo nuevo. Un ancla, una sensación de que finalmente había hablado sin doblarme pequeña. Julián tomó mi mano mientras caminábamos con cuidado por la banqueta helada. Su agarre era fuerte, firme, llevándome adelante. Y mientras regresábamos al coche, la campana del café sonó débilmente detrás de nosotros, su eco siguiéndome hacia el próximo giro que mi vida estaba a punto de tomar. Pasó una semana antes de que viera su letra otra vez. El sobre estaba en nuestro buzón color crema con mi nombre y el de Julián escritos en una caligrafía familiar que aún tiraba de mi pecho. Me quedé en el frío con él en las manos, el cielo pesado con nubes grises bajas, y por un momento consideré tirarlo directo al reciclaje. Pero algo en mí no pudo. Aún no. Dentro del refugio lo puse en la mesa de la cocina y lo miré bajo la luz de la tarde. Julián no me presionó. Solo sirvió té y me dejó sola con él, sabiendo que necesitaba decidir por mí misma. Cuando finalmente lo abrí, el aroma a tinta y papel subió como un fantasma. Papá comenzaba. Estaba enojada. Todavía lo estoy, supongo. Pero ya no estoy segura de con quién. Seguí leyendo cada frase tensa, cuidadosamente medida pero vacía. Clara escribió sobre estrés, sobre cómo Víctor estaba al límite, sobre las presiones del trabajo, la casa, los niños. Mencionó decepción, vergüenza, agotamiento. Escribió sobre sentirse juzgada, sobre cómo la hacíamos sentir pequeña cuando dábamos demasiado. Pero lo que nunca llegó fue responsabilidad. Ni una vez escribió «Lo siento». Ni una vez admitió cerrar la puerta, borrarme del chat familiar, escribir esas 3 palabras. No vengan. En cambio, la culpa se deslizaba como sombras en la carta de Víctor, a las circunstancias, a la vida misma, hasta que aterrizaba suavemente en mí, como si mi amor hubiera sido asfixiante en lugar de sostenedor. Doblé las páginas otra vez, no porque fueran preciosas, sino porque no quería que las palabras sangraran más en mi día. Se sentían rancias, escritas más para su propia liberación que para nuestra sanación. El silencio después presionó contra mí. Mi mente vagó hacia atrás sin quererlo a mi madre. Había dejado un diario, uno que encontré después de su muerte. Su cubierta de cuero gastada y suave. Recordé leer sus palabras tarde en la noche, mis lágrimas cayendo sobre las páginas. Había escrito sobre la soledad en su última década, cómo esperaba junto al teléfono por llamadas que nunca llegaban, cómo guardaba tarjetas en la repisa, incluso cuando estaban vacías de indiferencia. En ese momento me prometí que nunca dejaría que esa fuera mi historia. Y sin embargo, aquí estaba mirando una carta que se sentía más como un eco de su dolor que como un puente de vuelta a Inés, a mi hija. El dolor era tan agudo que tuve que alejarme. Coloqué el sobre en la barra, me giré hacia la ventana y vi la nieve caer en líneas finas y constantes. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Casi lo ignoré asumiendo otra ráfaga de Clara hasta que vi el nombre. Amalia.
Mi corazón dio un salto. Lo abrí rápido, mis manos temblando. «Hola, abuela». «Te extraño». «¿Puedo visitarte este verano?» Solo 12 palabras, pero rompieron algo en mí que ninguna carta podía reparar. Mi aliento se atoró y las leí otra vez, más despacio, dejando que se hundieran en los huecos que el mensaje de Clara había tallado. Mostré la pantalla a Julián. Me miró, luego sonrió lento, cálido, seguro. «Ahí tienes tu respuesta», dijo. Lágrimas calientes subieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor. Eran de alivio, de reconocimiento. La siguiente generación aún me veía. Aún me quería. Aún llevaba un hilo de amor que no había sido cortado por orgullo o culpa. Escribí de vuelta con dedos temblorosos: «Sí, pequeña. Siempre eres bienvenida». Cuando presioné enviar la pesadez en mi pecho, se levantó reemplazada por algo firme y brillante. Y en ese momento supe que la historia no terminaba. Se transformaba llevándome hacia un nuevo capítulo, uno que no había osado imaginar, hasta que llegó su mensaje. Amalia llegó en julio, el aire cálido y zumbando con cigarras. Bajó del autobús con una pequeña mochila al hombro, el cabello recogido en una trenza sencilla. Y cuando me vio en la banqueta, rompió en una sonrisa tan amplia que me llevó directo a la niña que una vez corrió hacia mí en pijama navideña en la mañana de Navidad. Abuela llamó, y antes de que me diera cuenta, sus brazos me rodeaban fuertes y seguros. La abracé fuerte, más de lo que probablemente debía, respirando el aroma protector solar y champú de lavanda. «Estás más alta», dije cuando me aparté. Ella rió. «Tú sigues igual». En casa ayudó en la cocina como si siempre hubiera pertenecido ahí. Picó cebollas con manos rápidas, enjuagó jitomates y preguntó qué especias iban en mi guisado. Le pasé el frasco de tomillo mostrándole cómo frotarlo entre los dedos para liberar el aroma. Inhaló profundo, los ojos brillando. «Quiero aprender todas tus recetas», dijo. Cocinamos lado a lado harina en nuestros delantales, risas rebotando en las paredes. La casa se sentía viva otra vez, llena del tipo de alegría, que no pedía nada más que presencia. Una noche después de la cena, mientras las cigarras zumbaban afuera y el cielo se volvía violeta, Amalia se sentó en la mesa con la barbilla apoyada en las manos. Abuela preguntó suavemente: «¿Cómo era mamá a mi edad?». La pregunta golpeó hondo, pero sus ojos no tenían más que curiosidad honesta. Podría haberle hablado de las peleas, la aspereza, la distancia que creció. Pero en cambio busqué las historias que aún brillaban. «Era brillante», dije con suavidad. Pegajosa de pequeña, siempre necesitaba que estuviera cerca. Le encantaba cantar en el coche, y una vez me hizo parar camino a la escuela para rescatar una tortuga del camino. Tenía valor incluso entonces. También podía ser muy chistosa. Sus compañeros le pedían que contara chistes en el almuerzo. Amalia sonrió, sus hombros relajándose. «Me gusta esa versión de ella», susurró. Extendí la mano sobre la mesa y apreté la suya. «Sigue siendo cierta. Incluso cuando las cosas se complican, esas partes no desaparecen». Ella asintió pensativa y supe que cargaba más de lo que sus años deberían requerir. Pero en ese momento no estaba agobiada por ello. Era simplemente una nieta escuchando las historias de su abuela. El verano pasó en pequeñas alegrías, caminatas por senderos sombreados, tardes de hornear, noches con Julián, enseñándole a arreglar la vieja podadora. Cada momento se cosía en el tejido de algo nuevo. No un reemplazo de lo que habíamos perdido, sino una continuación en un hilo diferente. Cuando se fue abrazándonos con fuerza en la parada del autobús, ya no temía el silencio que seguiría. Ella nos había dado algo a lo que aferrarnos, prueba de que el amor podía saltar los muros que sus padres habían construido. Cuando llegó diciembre otra vez, Julián y yo regresamos al refugio. La nieve caía pesada, las linternas brillando, a lo largo del camino como antes. Pero esta vez, entre los vecinos y amigos, Amalia estaba tú a mi lado, en un vestido verde oscuro,
su sonrisa más brillante que el fuego crepitando en la chimenea. Comimos, reímos, brindamos. Las risas subieron altas hasta las vigas. La música llenó la sala y sentí una paz que ya no era frágil. Era firme ganada. Mientras la noche avanzaba, miré los rostros brillando en la luz del fuego. Amigos que nos habían elegido, una nieta que nos había buscado. Y supe la verdad al fin. No nos habíamos alejado de la familia. Habíamos caminado hacia la paz.